Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy vamos a dar una clase, pero previo adoremos al Creador. Adorémosle. Bendito eres, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar haciendo el estudio. Esta oportunidad voy a coger el libro 1 de Corintios 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Vamos a tocar, todo esto es referente, vamos a tocar muchos libros, pero al final es Apocalipsis. La palabra de Dios está en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 17. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Caico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Creo en tu palabra. Bendícela. Te pido que el Espíritu Santo, Padre, me guíe, me ponga palabra en mi boca para poder discernirla. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Estimados hermanos, vamos a hablar sobre el significado de las palabras relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como una forma de introducción, uso la palabra parousia, esparousia, para referirme al arrebatamiento que se ha hecho costumbre entre aquellos que creen en él. El arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la gran tribulación. Recuerde que esto es un estudio mencionando las clases anteriores. Esta proviene del idioma griego. En este idioma significa una llegada o venida de una persona. Ahora, en el Nuevo Testamento se usa para hacer mención de la venida de Jesús, de la venida, pero acá hay varias personas. Cuando veo yo 1 de Corintios 16, 17, lo que acabamos de leer, sin embargo, cuando la palabra parousia estoy leyendo, se emplea para la venida de Jesús. ¿Cuándo? Para el futuro. Nunca se usa para una sola persona, para hablar de un regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final del periodo de la tribulación, pero sí se usa solo para describir la venida de la iglesia en
el arrebatamiento. Entonces, entendamos esto, que el arrebatamiento y la segunda venida o revelación de nuestro Señor se encuentran separados, son periodos completamente separados. Una cosa es la gran tribulación y la otra cosa es la venida, su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto separa realmente 7 años. Es un periodo de separación entre un evento y el otro. 7 años en su totalidad. Algunas veces recibe el nombre de parusia. De esta manera, la parusia comienza con el regreso de Cristo. ¿Cuándo? En la batalla del Armagedón. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, de 6 a 19:2. Ahora, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra parusia, en relación con el arrebatamiento, se emplea en 1 Tesalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23, etcétera, etcétera. Ahora bien, en la versión Reina Valera de la Biblia, la palabra arrebatamiento viene de la palabra latina repare, que significa arrebatar con fuerza. La palabra griega arpadazo en el 1 Tesalonicenses 4:17 significa la misma cosa. Se traduce como arrebatar. Pero cuando comparo, porque esto es un estudio, cuando yo comparo 2 de Tesalonicenses 2:8, nos menciona esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, llamada la venida de Jesús, en el Armagedón. El resplandor de su venida, en griego se llama aisto, la epifanía de su parousia. En este caso, parousia se usa con otra palabra para explicar que parte de la parousia está en vista. El ejemplo de Hechos 2:20, Pedro usa exactamente la misma palabra similar, epífane, en este lugar en lo cual se llama glorioso. Parece obvio que Pedro se refería al mismo evento señalado en 2 de Tesalonicenses 2:8. La venida de Jesús en el Armagedón, literalmente epifanía, significa resplendor o esplendor. Se usa en relación con la llegada de Jesús, de acuerdo al libro de Timoteo 1:10, 2 de Timoteo. Ahora, hermanos, con el arrebatamiento, cuando los cristianos vean a Jesús en su brillo, en su venida en el Armagedón, cuando el mundo lo vea todo, en todo su esplendor. Vamos a desglosar todo esto porque es necesario entenderlo. Porque estamos estudiando y hay comentarios sobre 3 preguntas. Cuando yo estudio el libro de Mateo, lo cual es muy importante que mantenga ahora el libro de Mateo 24, del 1 a 24 a 25:13, confío en que usted ya lo ha leído. Porque al iniciar el estudio de esta lección o clase, el discurso del Monte de los Olivos es un pasaje apasionante y ha desafiado a habilidades de generaciones de eruditos bíblicos. Muchos de estos eruditos creen que el pasaje se refiere exclusivamente a Israel. Sin embargo, nosotros, como muchos otros, creemos que Israel y la Iglesia son el centro de atención en este marco bíblico. Ahora,
Vamos a examinar un poco, brevemente, la totalidad del pasaje, comenzando con el capítulo 24, versículo 1 al 3. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle que los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí hay pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Jesús y sus discípulos se dirigían al templo del monte de los olivos, los discípulos se sintieron impresionados por la belleza, magnificencia del templo. Era bellísimo. Recuerden que en las clases anteriores le había dicho que era una de las maravillas del mundo. Jesús respondió señalando que toda la estructura sería totalmente destruida. Los discípulos se consternaron por esta palabra que Jesús había dicho y formularon 3 preguntas. Aquí hay que entender bien las preguntas. La primera es: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo va a ser? La segunda pregunta: ¿cuál será la venida, la señal de tu segunda venida? Y hay una tercera pregunta: ¿cuál será la señal del fin de esta época? Aquí, hermanos, vamos a observar varios puntos. Hay que explicarlo. Mateo realmente no registra la respuesta que Jesús dio a la primera pregunta. Pero Lucas 21, 20 y 21 dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeado de ejército, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Hermanos, Mateo apunta la respuesta de Jesús a las demás preguntas. En el Mateo capítulo 24 y parte del capítulo 25, nos vamos a concentrar, oiga bien, nos vamos a concentrar en la atención en la tercera pregunta, que es comentada en el capítulo 24, 4 al 31 del libro de Mateo. Está en la tercera pregunta, que tiene que ver con la señal del fin del siglo. El fin del siglo vendrá con Armagedón, cuando Jesús regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Consideraremos algunos hechos específicos detallados en los versículos de Mateo 24, del 4 al 31. Primero, observe usted esto. Los versículos de Mateo capítulo 24, del 4 al 14, nos dan una visión anticipada de la expresión del pueblo de Dios a través de la historia en la tierra, antes del fin del siglo. Entre otras cosas, hermanos, note que la proclamación mundial del Evangelio debe ocurrir antes que llegue el fin. En otras palabras, aquí hay una señal. El Evangelio será llevado a todas partes del mundo. Esa es una señal. Ya el mundo tiene que conocer de Cristo, porque en aquel entonces no habrá excusa que nadie sabía de Jesús. Esa es una de las señales. Porque esto del Evangelio tiene que ocurrir antes del fin. El segundo punto a observar aquí, los versículos
Mateo 24, del 15 al 25, habla de los 3 años y medio de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio de la tribulación. Ahora, preste atención a la palabra abominación desoladora, que habla el capítulo 24, versículo 15. Aquí es Biblia, aquí no hay combinación, acá es Biblia. Las palabras de Jesús aquí refuerzan la profecía que habló Daniel en el capítulo 9, versículo 27, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana para hacer cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que ya está determinado, se derrame sobre el desolador. Ahora, observemos esto. Sobre lo que ocurrirá en la mitad de los últimos 7 años. Esto es lo que va a suceder. Va a haber pactos, van a haber cosas, va a haber lo que conocemos como la abominación. La abominación va a venir. Pero parte de esto, hay otro punto que observar. Este mismo libro de Mateo, capítulo 24, versículos 26 al 28, nos advierte sobre el peligro, oiga bien, de hacer caso a falsos cristos en cualquier momento. Ahora y en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia está corrompida, se está corrompiendo, pero se va a corromper más. Esta advertencia sugiere que cuando Jesús venga, aquellos que estén siguiendo, oiga bien, a falsos cristos, serán como aves de rapiña, reunidas en torno de un cuerpo muerto. El uso de la palabra relámpago en este contexto se refiere a un resplandor. Esta luz es la venida de Jesús, tal como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, si usted observa segunda de Tesalonicenses 2:8, nos dice: entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es interesante ver lo que va a suceder en el Armagedón, cuando esté esta tierra convertida en guerras, cuando se esté luchando, porque la nación de Israel no tendrá que ir tras Jesús, no va a tener que ir. Después de la batalla del Armagedón, él irá donde se encuentra su pueblo, él mismo se lo revolverá. Hay un cuarto punto a observar. Los versículos de Mateo capítulo 24, del 29 al 31, describen el fin del ciclo. Conviene que usted note la similitud que existe entre Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Está similar todo esto, donde dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermano, veamos los eventos como Pablo lo está explicando. Primero viene lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Luego hay eventos que les estoy explicando que va a haber. Pero usted posiblemente recuerde cuando mencionamos que este versículo recuerda el tema del libro de Apocalipsis. Aquí nuestro Señor dice que Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde el extremo del cielo hasta el otro. Vea usted lo que menciona Mateo capítulo 24:31. Al parecer los escogidos
aquí en el cielo representan otro acápice de evidencia del rapto de la iglesia. La iglesia no pasará por lo que se conoce como la gran tribulación. Eso tiene que estar claro. Bien, pero ahora concentraremos nuestra atención en la segunda pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús. ¿Cuál será la señal de tu venida? Mire usted, primero tenía que el evangelio ser llevado a todo el mundo. Pero Mateo 24, 32 y 33 nos dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Ahora vamos a comentar, vamos a preguntar, comparar los brotes de una higuera con el cumplimiento de las señales que anuncian la aproximación de la venida de Cristo. Los brotes de la higuera muestran que el verano está cerca. Aquí las señales de los tiempos también indican que la venida de Jesús está cerca. Al final voy a explicar el por qué. Segundo punto a observar, el versículo de Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Estamos llegando a momentos difíciles. Esto sugiere que esta generación no pasará que suceda lo que ha sido profetizado. Va a pasar. Evidentemente, a partir de la declaración surgen algunas preguntas. Hay preguntas que responder. ¿Se refería Jesús a las cosas que comentó en la primera pregunta al respecto? ¿O respecto a la gran tribulación? O tal vez a otra pregunta que nos lleve a entender lo que es la generación. O tal vez se refiere a la raza, se refiere a la raza judía. Vamos a explicar un poco esto. Pero sí tiene que tener claro que estos acontecimientos ya lo estamos viendo. Sea cual sea el punto de vista que tenemos en este asunto. En este versículo vemos la seguridad del cumplimiento profético. Porque los versículos 24 de Mateo 36 al 25, capítulo 25 hasta el 1 al 13, tienen que ver con lo repentino. Vean bien esta palabra, con lo repentino de la venida del Señor. En el comienzo, comencé hablando de la parucía. Esto es lo repentino, porque la palabra parucía se usa para los versículos 24:37 y 24:39, para hacer referencia a la venida del Señor. La comparación con los días de Noé, y esto tiene que tenerlo claro, la comparación con los días de Noé muestra que la venida del Señor ocurrirá repentinamente y sin previo aviso. ¿Se acuerda que Noé decía que venía la lluvia? No le hacían caso. Estoy hablando. Y entiéndalo bien. Esto es palabra de Dios. Un cuarto punto a observar. El capítulo 24, del 42 al 44. Ahora centra su atención en lo repentino, en lo silaboso de la parucía. Este evento, para los incrédulos, será tan inesperado como la venida de un ladrón. Vaya usted observando las palabras. Porque primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 al 9, por otra parte, cuando Jesús venga a la tierra en la batalla de Armagedón, que ahí donde va a venir Jesús,
al finalizar el siglo, todo ojo lo verá. Ahí no va a haber nada. Ahí todo ojo verá, va a ver lo que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Él no vendrá como ladrón. No. Él no va a venir. Es una palabra que se emplea. Porque, recuerde, el ladrón nunca le avisa a usted cuándo va a llegar. Jesús va a venir repentinamente. De hecho, los ejércitos del mundo están al tanto de su venida y harán guerra contra él. ¿Por qué? Recuerde usted la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13. Jesús enseña sobre la repentina llegada y el comienzo de la parusia. El estudio, oiga bien, el estudio del discurso del Monte de los Olivos, vemos bastantes detalles sobre el transcurso y también de la consumación del siglo. Las señales de los tiempos parecen indicar que muy pronto escucharemos, oiga bien, el grito. Muy pronto vamos a escuchar el grito. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, como dice el capítulo 25:6. ¿Se encuentra usted preparado para esto? Esto no es un cuento de camino, de que Cristo viene y vendrá sin avisar. Ya su palabra nos está diciendo, ya yo se lo estoy explicando. Cuando vea todo esto, ya las señales están dándose. Ahora, cuando yo veo el enfrentamiento de la apostasía y del anticristo, que está en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos dice, voy a leer los primeros párrafos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. El día del Señor o de la gran tribulación es donde se derrama la copa de la ira de Dios. Aquellos que no quieren escucharlo han tenido y tienen tiempo de arrepentirse. Pero sigamos viendo lo que Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 al 13 y del 5 al 11. Pongámonos en orden. Aquí vamos a poner en orden los eventos de los últimos tiempos. En primer lugar, hermanos, tendrá el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo primero que va a haber. Se va a la iglesia. Luego comenzará el día del Señor, es decir, el periodo de la tribulación. De nuestra lectura, de lo que estamos viendo en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, aprendemos que los creyentes en Tesalónica se sintieron confundidos debido al advenimiento del día del Señor. Aparentemente algunos falsos informantes habían dicho a los cristianos de Tesalónica que el día del Señor ya había venido. Esta palabra hizo que ellos creyeran que el arrebatamiento ya había ocurrido y que ellos no habían sido parte de este arrebatamiento. En respuesta a esa ansiedad que estaba sufriendo Tesalónica, es cuando Pablo trajo la atención a ellos y les explicó los eventos de los últimos tiempos, citando el orden que habían de ocurrir. En el versículo 2.1 de 2 de Tesalonicenses, cuando el apóstol se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia. En este versículo se emplea la palabra griega parousia, que se traduce como venida. Jesús
Después de consolar a estos creyentes, Pablo señaló dos cosas. Recuerden, dos cosas que deben suceder antes del día del Señor. Primero, habrá una rebelión. Y escuche estos términos que estoy usando, porque la palabra rebelión es traducida en griego como apostasía. La apostasía se refiere al abandono de la fe. Muchas iglesias hoy siguen al hombre y no al Dios de la obra. Muchos están siguiendo, y esto se llama cristianismo falso. Nosotros creemos que se refiere al gran sistema religioso mundial, conocido esto como la gran ramera, Apocalipsis 17:1. Este sistema religioso ejercerá un tremendo poder en los últimos días hasta que sea proscrito el hombre del pecado. Apocalipsis capítulo 17, 15 al 18. Segundo punto a observar, la segunda cosa que debe ocurrir antes del día del Señor que comience es la revelación del hombre del pecado, capítulo 2, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este hombre no es otro que el anticristo, a quien hemos considerado nuestro estudio en el libro de Daniel, en las clases anteriores, ya lo he mencionado. Él se pondrá contra todo asociado con Dios. Él no quiere saber nada de Dios, demandando para sí la adoración que legítimamente le corresponde a Dios, aunque más como un acto de arrogancia. Se instalará en el templo de Dios, declarándose Dios. Este hombre arrogante, irreverente y poderoso se revelará en aquel momento antes que comience el día del Señor. Vea bien estos términos que estoy usando: día del Señor, parusia, todo esto tenga usted en cuenta. En los versículos de 2 de Tesalonicenses, de 2 al 12, del 9 al 12, dice: el apóstol describe el método por el cual este hombre subirá al poder. Efectuará un despliegue de toda clase de milagros, de señales. Habrá maravillas, haciendo notar que será el Señor, sí, el Señor del engaño, obrando todo tipo de iniquidad. La gente será atraída por su carisma maligno, sino porque ellos premeditadamente han rechazado la verdad, la luz de Cristo. Al caer en este error, ellos sufrirán la condena eterna. Ahora, en el versículo 2 de Tesalonicenses 2:6, y los que le siguen, el apóstol señala que el espíritu del mal, oiga bien, ya está obrando en el mundo. Hay muchas religiones, cada uno jalando para su molino, cada quien pidiendo dinero. Cristo nunca cobró. Él señala lo que detiene o impide la revelación del anticristo, el inicio de la apostasía sin igual. En el versículo 2:7 de 2 de Tesalonicenses, Pablo usa el pronombre para describir lo que está deteniendo la apostasía en la primera oración de Apocalipsis 22:17. Considere la doble agencia que formula el llamado al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es la más invisible de la agencia de Dios aquí en esta tierra. La iglesia, o sea, la esposa, es la parte invisible de ella. Al parecer, la combinación de lo que él se refiere a la operación
desde que le concierne al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo a través de la iglesia. Esto indica que en el presente, ahora, el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia es la fuerza que detiene una apostasía, pero una apostasía sin paralelos y al anticristo. Sin embargo, estimados hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada, la operación, sí, la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia que ha retardado la iniquidad terminará. Sí, hermano, terminará. Y rápidamente la iniquidad envolverá la tierra, el pecado. Todo esto quiere decir, y estar claro también, que el Espíritu Santo, entiéndalo bien, no lo confunda, está presente en todo lugar. Será quitado de la tierra. La iglesia lo entrega. De hecho, que muchas personas en la tierra recibirán salvación durante la gran tribulación. Es prueba que el Espíritu Santo mismo se encuentra en la tierra en ese tiempo. Puesto que Él es el Espíritu Santo el que da vida, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Ninguna persona podría ser salva durante este tiempo, a menos que el Espíritu Santo se encuentre presente para atraer a aquellas personas a Jesús con toda la iglesia. El único instrumento de retención que Dios ha elegido a través del Espíritu Santo opera para evangelizar el mundo. Sí, hermano, será tomada y comenzará luego el día del Señor. Le estoy mencionando que los momentos difíciles ya están. Los ministerios que se han levantado, ahí los ve. Cada quien menciona lo que quiere. Ya no quieren adorar al Dios de la gloria. Ahora ellos quieren robarse la adoración. La palabra no la quieren dar, sino la compran. Que Dios tenga misericordia. Bendiciones.